Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? Confirman si me pueden escuchar correctamente, por favor. Sí, yo lo escucho de este lado. Muchas gracias. Bien, vamos a darle 1 o 2 minutos a que se integren los demás para dar inicio formal a nuestro encuentro de hoy. Bien. Un minuto más e iniciamos. Bien, líderes. Vamos a iniciar. Acá ya estoy compartiendo mi pantalla. Les va a aparecer ese botoncito color como púrpura acá cuando alguien acceda, así como yo lo puedo aquí admitir, ustedes también. Ahí les voy a pedir su apoyo, por favor, los que puedan ir dándole a aceptar para tratar de avanzar con las explicaciones. Pues cada vez que debo entonces que maximizar esta ventana y entonces, como en este escenario solamente tengo una pantalla, entonces tratar de aprovechar el tiempo al máximo, ¿bien? Parece que todavía hay muchos pendientes por acceder, o sea que, pero bueno. De todas formas, vamos a estar grabando nuestros encuentros. Vamos a sostener 3 encuentros durante las próximas 3 semanas. Eh, y cada encuentro va relacionado a un grupo de informaciones que le vamos a estar suministrando, ¿bien? Este grupo es denominado grupo gubernamental. Seguros algunos ya habrán notado que el grupo de WhatsApp excede la cantidad de participantes que quizás el grupo de la empresa de ustedes, de cada uno de ustedes, solicitó en un inicio. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Hemos estado un poco saturados de solicitudes y en algunos casos que coinciden los horarios que se nos han solicitado, cuando coinciden de este tipo, por ejemplo, en este caso tenemos 3 instituciones acá, por ejemplo, que están tomando este curso simultáneamente. Tenemos acá Migración, tenemos acá INAVIMA y tenemos INAIPI. Bien. Entonces, por esa razón, aquí les colocamos como gubernamental para que así cada quien, o sea, sea como algo más general, ¿verdad? Pero solamente vamos a coincidir, solamente van a coincidir en el encuentro virtual y en el grupo de WhatsApp. Bien, solamente en estos dos escenarios vamos a coincidir para buscar una manera de que la información fluya más rápido. Vamos a suponer lo siguiente por un momento. El grupo de migración tiene una necesidad de validar la unidad 1. El grupo de INAIPI tiene la necesidad de validar la unidad 1. Entonces,
debemos en ese escenario replicar la misma información para los dos grupos. Entonces ya lo tenemos ahí en el grupo de WhatsApp y la información llega a todos los interesados en este escenario. Ahora, en lo que respecta al curso en la plataforma, si se fijan acá, tenemos 4 acciones formativas y es porque en el caso de migración tiene 2, porque la cantidad de personas en el caso de ellos excedía el máximo requerido para un único código, que son 35 participantes. Entonces, por esa razón, a ellos se les generaron 2 códigos. Entonces, cada quien va a ir accediendo y va a ir viendo su grupo al cual corresponde. O sea que aquí no hay una mezcla, cada quien está en su grupo. Un momentito, por favor. Perfecto. Entonces, este punto quería aclararlo para que así estén conteste de de cómo estamos trabajando. ¿Sí? De todas formas, si surge cualquier duda, estamos por acá para apoyarles. Entonces, el contenido es el mismo. Bien, pues es el intermedio para todos. ¿Y qué tenemos por acá? Inicialmente, los que ya han tomado previamente el básico conmigo conocen esta unidad general en la cual nosotros damos como una breve introducción a, a lo que es la Infotep virtual, ¿bien? A lo que es Infotep virtual. Entonces, aquí iniciamos la fecha de inicio y por acá tenemos nuestra área de orientación general. Bien, área de orientación general, en donde se muestran informaciones importantes, audiovisuales, sobre cómo usted cargar sus asignaciones, cómo usted participar en los foros. Vamos a ver un poquito más adelante qué son los foros, aunque sea por encimita. Y cómo usted personalizar su perfil. Acá, cada uno de ustedes tiene un perfil en el cual puede colocar su imagen y colocar su información de formación profesional. Bien. Entonces son audiovisuales de apoyo que les van a ir guiando paso a paso en cómo realizar esa tarea. Entonces, aquí tenemos los foros. ¿Qué son los foros? Los foros son objetos que nos permiten interactuar. Hay diferentes tipos de foros dependiendo del contexto en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, el foro de socialización lo que busca es yo presentarme y conocerles a ustedes un poquito más. Bien, que yo me presento un poco sobre mi formación profesional, sobre las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre y demás. Aquí tienen informaciones que, y de mi parte, lo que me gustaría es que ustedes también vayan colocando su información, como por ejemplo acá María Luisa, que hizo su aporte y demás. Para realizar su aporte lo hacen por acá, por el botón responder, o si le aparece un botoncito azul acá, que le diga añadir tópico, entonces usted lo puede añadir por acá o por acá. Cualquiera de los escenarios aplica. Bien, entonces la idea de este foro es nosotros como acortar esa distancia que nos da la virtualidad, ¿bien? Que son de las cosas que extrañamos de la presencialidad, que no podemos socializar un poquito más cerca y demás. Entonces es muy importante verlo en ese sentido. Luego por acá tenemos foro de avisos y novedades, que aquí fácilmente, aquí lo que se hace es colocar información puntual de puntos específicos que surjan de último minuto. Y por acá tenemos los reglamentos del participante. Esto es muy importante que ustedes lo manejen, pues, aunque ya muchos de ustedes vienen del básico, recordar esa parte de visitar la plataforma con mucha frecuencia, comunicarse con el facilitador cuando tenga alguna duda, realizar la tarea en el tiempo que se le asigne. Todos estos son puntos importantes a tomar en consideración cuando están trabajando en un entorno virtual. Bien, un entorno virtual. Entonces,
Si seguimos avanzando, por acá nuevamente foro de dudas. Siempre hago mucho énfasis en esa parte, pues hay algunos participantes que son muy calladitos y quizás no quieren externar sus dudas por el grupo de WhatsApp para que no todos se den cuenta. Y entonces a veces se me escriben privado, utilizan el foro como se sientan cómodos. Lo importante es que ustedes no queden con lagunas, ¿bien? Sino que todos eh, puedan lograr el objetivo de obtener los conocimientos, que vamos a ver un poquito más adelante qué conlleva el cronograma de actividades que vamos a ver en estación formativa, ¿bien? Entonces, muy importante y atentos. Nuevamente por acá, audiovisuales sobre cómo colocar la imagen de perfil y sobre cómo cargar sus asignaciones. Eh, es muy similar a estos que vimos aquí arriba. Protocolo de participante ya un poquito más visible de manera gráfica. Y hay un punto importante aquí que me gusta mucho hacer énfasis en eso, ¿bien? Aquí nos habla sobre para participar en un curso virtual o semipresencial desarrollado por el Infotep, el participante debe cumplir de manera estricta con los siguientes protocolos, que son estos que están aquí, que es básicamente muy similar al que vimos anteriormente, de una manera quizás no tan gráfica. Eh, a diferencia de la presencialidad, la virtualidad es un poquito más retórica. ¿Por qué digo un poquito más retórica? Porque hay una gran parte del compromiso que sobrecae sobre el participante. Nosotros sostenemos este encuentro, se explica todo lo que se debe explicar, pero cuando se apaga la cámara, la responsabilidad de cumplir con realizar la actividad y enviarla recae sobre el participante. Y de esa misma manera también es en la presencialidad. Pero en este escenario, el participante debe de tener como ese propio interés en realizarla y entregarla a tiempo. Bien, entonces, por eso en escenarios, en algunos escenarios, la virtualidad es un poquito más compleja porque necesita de esa actitud, de ese esfuerzo propio del participante para realizar la actividad. Entonces, eso es lo que yo le pido, una actitud positiva, mucho interés para lograr el objetivo, lograr este objetivo. En cuanto al cronograma de actividades, esto vamos a repasarlo muy bien. Se parece mucho y es la misma temática del que vimos en el básico, pero con tópicos totalmente nuevos. Bien. Entonces, acá vemos sobre qué es el cronograma, en este caso Excel intermedio, el objetivo del curso, ¿bien? Y en la primera columna vamos a ver cómo van a estar distribuidas las semanas y qué unidades vamos a estar visualizando por semana. De esta manera usted va a poder identificar cuáles son los tópicos que vamos a tratar esta semana o la próxima o la última semana. Recuerden que este curso tiene una duración de 3 semanas y esta es la primera de 3, nuestro primer encuentro de 3. Bien. Entonces, aquí tenemos la semana, el rango de días en el cual se está trabajando, las unidades que vamos a trabajar en esa semana, qué tipo de modalidad vamos a utilizar, ya sea colaborativa o individual, y el puntaje, cuáles actividades tienen puntuación y qué puntuación tienen. La idea acá es que esa puntuación es acumulativa y según ustedes van realizándola, van a ir obteniendo puntos. Bien. Al finalizar las 3 semanas, usted debe tener un mínimo acumulado de 60 puntos para poder aprobar acción formativa y poder pasar al módulo avanzado. Bien. Entonces, muy importante, se los digo desde ahora, la participación en las actividades y en los foros de participación, completarlos para que puedan lograr el objetivo. Bien. Ya cuando ustedes estén un poquito más tranquilos, entonces repasan todos los tópicos que vamos a estar viendo. Este curso es súper interesante, van a ver cosas que realmente agregan valor a a su día a día, a su forma de trabajar con el Excel. Y realmente espero que sea de su agrado. Bien.
Si surge alguna duda, señores, pueden abrir su micrófono y pedir la palabra. Con mucho gusto se la cedo para que entonces aclaren cualquier duda. Mientras, entonces mantenemos los micrófonos en mute para así lograr que la calidad de la grabación sea lo más óptima posible. Y ya quien vaya a visualizar la grabación, entonces pueda verla lo más claro posible y escucharla lo más claro posible. Entonces, luego del cronograma, por acá tenemos la guía de Infotep virtual y el manual de la plataforma. Con estas dos guías, ustedes van a tomar esta pequeña evaluación, que es la evaluación que le da la entrada a este curso. Esa evaluación es la que le da esos primeros 5 puntos, con los cuales ya usted queda oficialmente inscrito. Le recomiendo que la tomen de inmediato, una vez finalizado nuestro encuentro, una vez usted visualice el contenido de las guías. Entonces, usted toma su evaluación con el contenido fresco en mente y usted pueda con facilidad concluirla. Puede tomarla cuantas veces quiera, la evaluación, y en el momento que desee. Bien, va a estar habilitada hasta el final del curso y esa es la idea. Luego por acá tenemos el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, en el cual ya si se fijan por acá, aquí se visualizan los códigos que están interactuando en esta sesión. Este es el código 1, el código 2, el código 3 y el código 4. Cuando ustedes accedan a la plataforma, uno de estos códigos es el que les va a presentar, pues su usuario está atado a uno solo de estos 4 códigos. Y por acá tenemos el enlace, el link a nuestro enlace de Teams. Bien, nuestras sesiones van a ser todos los días martes a las 3 p.m. Tiene una duración aproximada de 1 hora. Vamos a hacer lo posible por estar a las 3 en punto, máximo 3, 2, unos 1 o 2 minutos. Bien, en esta semana no vamos a ver tanto contenido. Pues es una semana de nivelación y que los que no hayan conocido la plataforma lo vayan viendo, pero sí vamos a ver algo de Excel en un ratito. Pero ya las semanas 2 y 3 tienen una carga de información un poquito más interesante. Van a haber muchas funciones nuevas y por esa razón, mientras más temprano estemos en el encuentro, entonces más van a poder aprovechar todo lo que vamos a estar trabajando en las próximas 2 semanas. Bien, entonces es muy importante que estén al tanto y lo más temprano posible. Bien, entonces, según vaya pasando el tiempo, se van a ir habilitando estas unidades. Por ejemplo, ya para la semana próxima, el día 24, el lunes 24 a la medianoche, o sea, a las 12:05 del lunes 24, les va a aparecer habilitadas las unidades 2 y 3, las cuales van a estar abiertas hasta el día 30 de julio. Bien. Y nosotros vamos a trabajar esas 2 unidades la semana próxima. Luego lo mismo para las siguientes unidades, tal y como se indica en nuestro cronograma de actividades. Pero el día de hoy vamos a ver la unidad 1, que es la primera unidad técnica que ya empezamos a ver sobre Excel, la cual vamos a trabajar hasta el domingo 23. Ojo, muy importante. El hecho de que diga hasta el domingo 23 no quiere decir que usted no la puede entregar ni el lunes 24 ni el martes 25. Usted puede continuar haciendo las entregas, pero puede que se le coloque una pequeña penalidad por entrega de fecha, siempre y cuando esa tardanza no sea justificada. Bien, justificada. Entonces, aquí empezamos a ver el encuadre grupal, ya lo vimos, ya vamos viendo por acá el formato como tabla, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por aquí vamos viendo el contenido de la unidad 1. En primera instancia, por acá tenemos el objetivo y el contenido de dicha unidad, el manual de Excel intermedio, los audiovisuales de la unidad o el audiovisual de la unidad y el foro de la unidad. Vamos a ir viendo estos 4 inicialmente y luego entonces pasamos a las asignaciones para ir viendo cómo se van a ir desarrollando. Por ejemplo,
En el objetivo o tópico nos dice que terminada la unidad, el participante tendrá la capacidad de enunciar los conceptos, eh, los conceptos básicos, así como utilizar el formato como tabla y formato condicional. ¿Sí? Estos son los tópicos que vamos a estar trabajando. En el manual, así como les recomendaba anteriormente en el módulo básico que guardaran las guías y demás, en este escenario se ha realizado una guía bien compacta, específicamente para tocar los temas puntuales de los módulos que vamos a estar viendo. O sea, aquí no tenemos una guía quizás de 30 o 40 páginas que vamos a estar utilizando para cada módulo, sino que van a ser bien puntuales. Para que tengan una idea, esta guía tiene apenas 18 páginas y con esta guía vamos a trabajar hasta la unidad 4. Bien, hasta la unidad 4. Y ya a partir de la unidad 4, en la unidad 5, que es nuestra última unidad, suministramos un material adicional para cerrar el curso. Ya ahí en esa tercera sección que vamos a tener. Entonces, ¿qué tiene esta guía? Tiene los conceptos generales, así a breve de repaso, ¿verdad? Tenemos los formatos avanzados, el manejo de fórmulas, funciones lógicas, manejo de datos y manejo de gráficos en Excel. E iniciamos por acá viendo esos conceptos básicos a modo de nivelación. ¿Qué es una hoja de Excel? ¿Cuánto máximo de filas tiene? ¿Cómo están ordenadas las columnas? ¿Cuántas celdas se contienen? Toda esta información que es bien básica, definiciones de fila, columna, celda, también un rango de celdas, los tipos de datos, entre otras funciones que también vamos a ir visualizando. Si bajamos un poquito más por acá, aquí tenemos partes de la ventana. Este viene siendo el entorno, nuevamente a modo de repaso. Parte de esto lo vimos en el básico, por lo que entiendo que es de su conocimiento. Pero nunca está de más hacer un breve refresh. Las cintas de opciones, que es que muestra cada cinta, yo voy cambiándome aquí en la selección del menú. Él me lo va a ir mostrando por acá. Bien. Y ya por acá vamos viendo formatos avanzados. En Excel podemos ver varios formatos, pero en especial podemos aplicar formatos de una manera personalizada. A estos formatos le llamamos formatos avanzados. Bien. Y parte de esto es lo que vamos a estar viendo en la actividad del día de hoy. Ya para la semana próxima empezamos a ver el manejo de fórmulas ya un poquito más avanzada de la que vimos la semana en el módulo básico. Y vamos a ir viendo aquí también lo que son las funciones anidadas, en lo que, por ejemplo, el resultado de una función puede llamar otra función y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante ya en la segunda semana, que viene siendo algo como esto que está por aquí debajo. Un momentito para mostrarles. Algo como esto que está aquí, por ejemplo, en el cual la función sí tiene una condición. Si esa condición es verdadero, se va a mostrar esta palabra, si cumple. Si no cumple, entonces puede seguir invocando otras funciones. Bien, estas son algunas de las... Entonces les recomiendo que vayan leyendo un poquito la guía para que puedan ir avanzando. Los que tienen algunas, si tienen mucho tiempo que no utilizan Excel o que tomaron el básico, les recomiendo que vayan repasando. Acá en los audiovisuales de la unidad, miren, así como en el básico, yo trabajé los audiovisuales del módulo básico que eran 9. También acá en el intermedio tienen material de apoyo que les van a ir guiando paso a paso cómo ustedes realizan la actividad. También en el módulo avanzado disponemos también de material audiovisual precisamente para eso. O sea que realmente tienen información de más que les va a servir de mucha ayuda. Al igual, en nuestros encuentros a mí me gusta siempre hacer, si podemos hacerla toda, la hacemos toda.
pero si no la podemos hacer toda, por lo menos hacer una o dos de cada grupo que se vaya a trabajar en la unidad. Cuestión de que ustedes puedan ver de primera mano, porque yo sé que a veces el audiovisual, no sé por qué razón, yo no sé por qué razón, no es lo mismo, no es lo mismo estar en un encuentro en tiempo real, virtual, como lo estamos sosteniendo ahora, a nosotros sentarnos a ver la grabación. Y al final es una grabación, porque lo están viendo en su pantalla igual que una grabación. Bien, entonces, pero bueno, lo importante es que el mensaje llegue y no importa cómo llegue, lo importante es precisamente que ustedes tengan el conocimiento y si esa es la manera, pues vamos por ello. Entonces, líderes, en cuanto al foro, en esta ocasión quiero que menciones una herramienta de estilo de tablas, recordando que luego de aplicar el estilo como tabla a un rango de datos, nos aparece la cinta de opciones. En la cinta de opciones nos aparece la opción de diseño cuando damos clic en nuestra tabla de datos. Esta función me gustaría yo primero explicar la primera actividad y luego ustedes se van a dar cuenta a qué se refiere este foro. ¿Bien? Ya veo que hay muchos que han hecho su participación, bueno, no tantos, realmente como 3. Evalué a Milciades y nos falta María Luisa y Claribel en este grupo. Bien, los demás, me imagino, han participado en otro de los grupos que ya hemos visto. Entonces, aquí tenemos dos audiovisuales, uno para el formato como tabla y otro para aplicar el formato condicional. Cada uno de estos va explicando paso a paso cómo se van a realizar las actividades. Miren, aquí yo tengo dos actividades que realizar. Esas dos actividades yo las voy a realizar en Excel. Cuando yo concluya con lo que se me pide, voy a cargarlas ambas en este enlace que tengo acá. Entonces, en ese enlace, cuando usted la cargue, deben haber dos archivos. Que luego que usted la cargue, entonces el sistema me notifica que hay algo pendiente de evaluar. Y entonces, en ese momento, ahí procedemos a evaluar esa actividad. Y cuando concluyamos nuestro encuentro, un poquito más tarde, va a estar habilitado por acá, también le informo por el grupo de WhatsApp, va a estar habilitado por acá el enlace a la grabación de nuestro encuentro. Bien, entonces vamos a descargar las asignaciones para ir viendo el contenido. Ok, entonces por acá tenemos lo que es el formato como tabla. Casi siempre van a tener dos hojas. Bien, en Excel tenemos una hoja con las instrucciones que indica lo que deben hacer y tenemos otra hoja con los datos. Aquí no venimos a digitar, a que usted venga, mire, se digita acá. No, se le van a suministrar todas las informaciones para que usted pueda ejecutar la función o la acción y el conocimiento que usted va a tener es sobre la acción, sobre cómo yo ejecutar esto o aquello en un momento determinado. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, copie los datos, triplíquelos en 3 áreas separadas de la misma. Por ejemplo, si aquí yo selecciono estos datos, ¿verdad? Yo puedo copiar estos datos acá. Esta es la forma normal de nosotros copiar esos datos. Pero si se fija, acá yo debo luego ampliar cada columna o darle doble clic a cada columna para que ella se ajuste al contenido de cada una de las celdas. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo no quiero hacer eso, yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo estos datos copiados y si quiero acá hacer un clic derecho, aquí tengo una opción de pegado que se llama mantener el ancho del rango, el ancho de la columna de origen. Esto lo vimos en el básico. Bien. Y aquí podemos visualizar que ya él me modifique el ancho de cada columna para que se adapte y se muestre tal cual como se veía anteriormente. Entonces, esa es una forma de verlo. La otra forma es, por ejemplo, si aquí yo digo, bueno, estoy aquí, presiono control y aquí yo puedo duplicar esos valores. La otra forma sería, por ejemplo, seleccionando aquí las columnas con las letras, me posiciono en la última y cuando tengo esta doble flecha, hago doble clic y él automáticamente me reajusta cada una de las columnas que yo tenía previamente seleccionadas.
nada complejo, cosas que hemos visto en el básico, quizás algunas no, pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, maestro, vamos bien. Excelente. Entonces, miren, las siguientes instrucciones nos van diciendo, por ejemplo, aplicar el formato como tabla al primer grupo de datos. Cuando hablamos del formato como tabla, señores, hablamos en Excel de lo que es la tabla estática. Yo selecciono mis datos, puedo seleccionarlos todos. En este caso son pocos, pero si tengo cientos o miles de registros hacia abajo, sería un poco dificultoso para mí yo seleccionarlos todos. Una opción que yo les doy es, me coloco aquí en en una de las celdas que representan esa tabla o ese rango de datos. Y una vez estando allí, entonces yo me dirijo aquí en la parte superior, menú inicio, estilos, formato como tabla. Y aquí yo puedo seleccionar cuál estilo yo quiero para esa tabla. ¿Sí? Van a notar que cuando yo selecciono aquí el estilo de mi preferencia, miren cómo él automáticamente identifica cuál es el rango de celda en el que realmente se encuentran los datos. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, si él está acá, seleccióname hasta la derecha hasta que encuentres un espacio en blanco. Ah, encontré un espacio en blanco. Ah, ese está aquí. Si él está aquí, seleccióname hacia abajo hasta que encuentre un espacio en blanco. Ah, aquí hay un espacio en blanco. Devuélvete hasta acá. Bien. Entonces, por eso que ustedes ven que aquí en este escenario, aunque yo tenía seleccionada esta celda, él a la hora de crear la tabla me dice, ok, yo veo que tus datos son hasta acá. Él identifica cuál es el rango del dato. Bien. Aquí le digo aceptar. Y acá ya él me agregó un formato como tabla a estos datos que yo tenía ya previamente insertados. Bien, dentro de las funciones que tiene esa tabla es que, por ejemplo, cuando yo selecciono una celda dentro de la tabla, vienen aquí a la derecha del menú ayuda donde nos aparece el menú diseño de tabla. Bien, si doy un clic fuera de la tabla, miren cómo aquí desaparece esa opción de diseño de tabla. Bien. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Con esto se busca que en base al menú flotante poder modificar las propiedades de este objeto que es el llamado tabla. Si hubiésemos querido insertar ese mismo objeto tabla a través del menú insertar, lo hubiésemos seleccionado por acá y hubiese sido muy similar al resultado. Bien, entonces cada vez que yo inserto un objeto desde el menú insertar, me va a aparecer un menú flotante a la derecha del menú ayuda, siempre y cuando yo lo seleccione. Miren acá donde me apareció. Si me salgo de acá, ya no me aparece. Bien. Y lo que va a hacer eso es que me va a permitir yo cambiar las propiedades de ese objeto que se ha insertado. Pero antes de cambiar las propiedades, por ejemplo, hay algunas cosas que yo puedo hacer por acá. ¿Se acuerdan del filtrado de los datos? Que lo vimos también en el módulo básico. Aquí ya yo puedo automáticamente hacer un filtrado en base, por ejemplo, a los de recursos humanos y ya él automáticamente se va a mostrar solamente recursos humanos. ¿Por qué? Porque el formato como tabla trae consigo estas pestañas que me permiten hacer un filtrado de datos. Bien. Otro punto importante es que si yo creo una hoja nueva, aquí a la derecha, cada uno de esos objetos en el diseño de tabla, que a este menú es que hace referencia el foro de la unidad, ¿bien? El foro de la unidad, el cual me dice, bueno, mira, las opciones de diseño, ¿qué es lo que te presenta? ¿Cuál función de esa te gustó más? Y en base a eso, entonces, es que a esto que se está refiriendo, ¿bien? Diseño de tabla. Entonces, van a notar que aquí también en el diseño de tabla me aparece un nombre genérico, que es el nombre de este objeto. Ese objeto yo lo puedo invocar. Si yo quiero lo cambio. Aquí puedo decirle, por ejemplo, tabla Edward Villar. Tabla Edward. Vamos, para que no sea tan largo. Si no Enter, ya esa tabla se llama de esa forma. Si yo vengo a esta hoja que acabo de insertar y le digo igual, tabla, mira aquí Edward, doble clic, presiono Enter, ya esos datos están acá. Si mañana yo ingreso aquí un nuevo registro, 5010,
Abreu, recursos humanos. Ya cuando voy a la siguiente hoja, ya se actualiza automáticamente. ¿No? Ese registro no existía y ya existe. ¿Lo doy a entender? Esa es la idea. Entonces, esta es una de las utilidades que se le puede dar a estas tablas. Si se fijan aquí, las tablas, ellas automáticamente se van integrando. Podemos, incluso, si vemos la siguiente instrucción que nos dice aplicar como tabla al segundo grupo y luego cambiar el estilo, yo puedo acá a este grupo seleccionarlo, aplicarle un formato como tabla, como este, por ejemplo, y luego a través del diseño de tabla yo puedo aquí hacer un cambio y colocarlo, por ejemplo, acá. Ya yo le cambio el estilo. Bien, entonces la idea es que ustedes jueguen con todo esto, que puedan identificar, aquí yo puedo quitar esto, puedo agregar esto, las bandas, si quiero las filas con banda las quito también, yo puedo jugar con todo esto. La idea es que conozcan cómo funciona esto. Incluso acá yo puedo agregar una fila de totales. Que si tengo valores numéricos, yo puedo asignarle una función, ya sea de recuento, de promedio, de suma, con facilidad a esa tabla que yo tengo previamente creada. Bien. El único aquí issue con las filas totales es que si yo tengo que agregar aquí un registro nuevo, 5010, por ejemplo, de este lado, bien, pueden observar acá que no se integra, pues ya básicamente esta fila total viene siendo como una línea de cierre de la tabla. Si yo quiero ingresar esos valores como parte de esa tabla, me posiciono aquí en la parte inferior derecha donde está el 10. No sé si pueden visualizar aquí que tenemos como una pequeña mueca azul. Cuando me coloco aquí me da esa doble flecha diagonal y cuando lo bajo, entonces él lo integra y miren cómo me saltó de 10 a 11 el recuento. En este caso, lo que está haciendo esta función aquí es contando la cantidad de ítems. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, aquí si yo lo halo, entonces él lo ve como el registro número 11. Bien. Es una forma de nosotros integrar datos luego de que hayamos cerrado el ciclo con una barra total. Entonces, otras funciones más, aquí puedo remover el encabezado si no lo quiero o agregarlo. Son funciones que puedo agregar. Puedo insertar segmentación, que lo que hace la segmentación es que nos permite a nosotros filtrar, por ejemplo, en base a departamento, con un diagrama de bloque, filtrar las informaciones. Yo quiero ver primero compras, luego quiero ver tecnología, luego quiero ver ventas, luego quiero ver recursos humanos. Entonces, en vez de yo estar aquí filtrando por esta vía, que es un poquito más complejo, entonces lo puedo hacer directamente con un cuadro de segmentación. Si quiero hacer varios a la vez, puedo hacerlo aquí seleccionando la opción de seleccionar múltiples y aquí lo puedo ir seleccionando. Bien. Entonces, ese es el tema ya aquí con el formato como tabla. Si usted luego de insertar un formato como tabla, quiere volver a la forma tradicional, o sea, yo vengo acá y le digo, bueno, yo quiero que sea de este color. Bien, tengo ese formato como tabla, pero yo no quiero que se visualice ni estas pestañas de filtrado, ni que tenga la función de una tabla. Yo simplemente quise darle un color a ese texto, a esos datos que yo tengo acá. Pues una vez convertido a formato como tabla, yo puedo aquí convertirlo a un rango de datos. Cuando me aparece esta opción, le digo que sí. Y vamos a notar que ya esos datos, cuando los selecciono, no me aparece a la derecha del menú ayuda la opción de diseño, como me aparece aquí, por ejemplo, si selecciono esta tabla. Miren aquí, diseño de tabla. Entonces, estas son funcionalidades que se pueden utilizar en un momento que yo tenga que rápidamente asignarle un formato a un grupo de datos, pero no quiero que tenga un formato como tabla de este tipo. Entonces, podemos utilizar esa herramienta.
Hasta el momento, dudas, aclaraciones de lo que hemos visto, dudas, aclaraciones. Al final, profesor, ¿qué fue que usted hizo para que no tenga formato como de filtrado? Ok, al final lo que hicimos fue, nos dirigimos a diseño como tabla y en la sección de herramientas, estando posicionado dentro de esta tabla, le decimos aquí convertir en rango. Él nos pregunta que si queremos llevarlo a un rango normal, le decimos que sí y ya ahí él hace la conversión. Bien. Entonces, líderes, el siguiente tópico está relacionado con el tema del formato condicional. El formato condicional no es más que un formato que se le asigna a un grupo de datos dependiendo de la condición que se dé. Repito, no es más que un formato que se le asigna a un grupo de datos dependiendo de la condición que se dé. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos y las instrucciones están acá. Primero se nos pide aplicar borde a las tablas de datos. Esto es algo básico que ustedes lo pueden hacer con facilidad. Básicamente es seleccionar los datos y aplicarle un borde para que a la hora de salir impreso se visualice ese borde. Bien sencillo, nada del otro mundo. Bien. Luego se nos pide que debemos aplicar un color distinto a cada letra ABCD de la columna clase, utilizando la herramienta de formato condicional. Entonces, esta es la columna clase. Para yo aplicar cualquier formato, debo previamente seleccionar las celdas, Control Shift, flecha hacia abajo. Incluso este tipo de formato yo puedo aplicarlo a celdas que estén en blanco, bien, que no tengan un valor en sí. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo formato condicional, aquí tengo diferentes opciones que puedo utilizar. Vamos a utilizar alguna de estas más tarde. Y aquí si yo quiero una nueva regla. La regla es algo un poquito más personalizado porque se va a ajustar a mi necesidad. Por ejemplo, aplicar formato únicamente a la celda que contenga. ¿Qué valor yo quiero que contenga esa celda? Un texto específico. Si se fijan, miren cómo cambia. Si ese valor es numérico, aquí me van a aparecer funciones como mayor que, menor que, igual, entre. Si el valor es de texto específico, me va a decir que contiene, que finaliza, que empieza. Bien. En este caso, que contiene. Y aquí le vamos a decir la letra A. Letra A, cuando se dé ese escenario, en esa selección de celda, entonces él va a dar un relleno, por ejemplo, verde. Bien, verde. Hubiese sido, aquí yo puedo hacer cambios, es el relleno, este el borde, este la fuente, si lo quiero negrita, si lo quiero de otro color el texto, todo eso lo podemos cambiar. Le digo aceptar y ya vemos como todas las A cambian. Bien. Podemos hacerlo nuevamente, nueva regla, formato únicamente la celda que contenga, un texto específico, la letra B, y aquí vamos a colocar ahora el formato que va a ser rojo con la fuente blanca. Esto ustedes lo eligen de su preferencia. Negrita. Bien. Y así vamos a ir agregando cada alternativa, cada posibilidad. Bien, en este caso, por ejemplo, en el caso de D y C, ya vamos a hacerlo un poquito más fácil porque ya vimos cómo aquí agregar la primera y la segunda. Luego yo puedo ver el administrador de reglas, el que me permite a mí yo ver cuáles reglas tienen asignadas esas celdas que tengo seleccionadas. E incluso puedo aquí duplicar una regla, luego editarla y decirle, bueno, mira, cuando sea aquí C, si me evito varios pasos. Entonces la vas a colocar el fondo del color negro. Bien, te vas a comportar de esa manera. Y vuelvo y duplico. Y cuando edito acá, cuando se dé la letra D, entonces tú vas a utilizar acá el color púrpura. Y el texto que sea negro. Acepto. Aquí la tenemos, nuestras 4 posibilidades.
Le digo aplicar, ya vemos cómo se aplica en cada una de las celdas que ya contienen esos valores, bien, pero la magia no termina acá, bien, la magia aquí termina, por ejemplo, que si mañana este valor que está aquí cambia a una A, cuando usted presione Enter, él asume ese formato en base a la condición que se dio, que es la letra A. Se agregó la B, él cambia, se agregó la C, él cambia, se agregó la D, él cambia. Bien, porque se dio esa condición en específico. ¿Se entiende? Entonces, la idea es esa. De esta manera podemos nosotros utilizar, por ejemplo, este tipo de herramientas para colocarlo en indicadores, en el área de finanzas, en cualquier área que maneje indicadores. Cuestión de que si hay un valor que está por encima de lo indicado, que él me lo marque con un color X. Por ejemplo, acá en cartera se nos pide hacer una especie de semáforo. Por ejemplo, si seguimos las instrucciones, se nos pide que debemos aplicar un formato condicional para que los valores mayores a 500.000 tengan el color verde. Entonces yo puedo venir acá y decirle, bueno, mira, si ese valor que está ahí, por ejemplo, puedo utilizar ya esta que viene preconfigurada, por ejemplo, esta selección que ya tengo de datos, si es mayor que 500.000, me lo vas a colocar aquí de un relleno verde. Mírenlo acá, lo acepto. Sin deseleccionar los datos, puedo ir viendo la siguiente, por ejemplo. Me dice, lo vas a colocar de color rojo si esos datos son menos de 300.000. Entonces ya aquí yo vuelvo y le digo, bueno, ¿hay algo por acá? Sí, ok, mira aquí, si es menor que 300.000, entonces lo vas a colocar en rojo. Pero aquí yo puedo también utilizar un color personalizado y elegir el de mi gusto. Bien, yo puedo jugar con eso. Acepto. Y por último, vamos a elegir aquí entre 300 y 500.000. Entonces que me lo coloque de color amarillo. Bien. Si mañana este valor subió a 510.000, cuando presiono Enter, ya él cambia a verde. Si bajó a 200.000, llega a rojo. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan manejar ese tipo de funciones de formato condicional y que lo puedan aplicar en su día a día. Por último, una herramienta muy interesante, es acá en documento, que también están las instrucciones acá. Les dice que deben aplicar formato condicional de color que usted quiera a la columna documento para los valores duplicados. Esta función se utiliza mucho para identificar, cuando estamos analizando datos, cuáles son los valores duplicados. Yo selecciono mis datos y en formato condicional, aquí en reglas para resaltar celdas, tengo la opción de valores duplicados. Cuando yo la selecciono, ella me va a indicar que si ese valor es duplicado, lo va a colocar con un relleno en específico. ¿Sí? Yo puedo seleccionar qué color quiero. Y ya aquí podemos visualizar que, por ejemplo, en el caso de 7183, si yo lo busco con control V, con control V larga, perdón, vemos que aquí está en la fila 618. Vamos a ver en cuál otra está. Y está en la fila 396. O sea que tengo ese valor duplicado y puedo identificar en qué fila está y si hay una razón justificada para que esté duplicado. Bien. Entonces, lo que deben hacer es grabar y luego de realizar estas actividades que queden más o menos de esta manera. El color usted lo elige a su gusto y van a compartir esas actividades ambas a través de la asignación a entregar por acá. ¿Bien? Entonces ya hay algunos que han hecho sus entregas y la idea es precisamente que continúen haciendo. Ya a partir del próximo domingo vamos evaluando esas entregas y a partir del lunes se habilitan las siguientes 2 unidades que son las que vamos a ver en nuestro próximo encuentro del próximo martes. Si no hay dudas o aclaraciones, sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Y nada, señores, vamos a ponerle mucho empeño. Les veo en la meta y más tarde les comparto la grabación.
¿Dudas? Muchas gracias. Gracias, profesor. Hacen buenas. Bye, bye. Gracias.